Bienvenidos a nuestro viaje por una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia, el Antiguo Egipto. Durante más de 3000 años, el Nilo fue el hogar de una cultura rica en conocimientos, arte y espiritualidad. Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta los misteriosos jeroglíficos que narran la vida de faraones y dioses, Egipto nos ha dejado un legado que sigue asombrando al mundo entero. En este vídeo, exploraremos los secretos de esta civilización monumental, su sistema de creencias, las historias de sus reyes y reinas que moldearon el curso de la historia. Antes de comenzar, suscríbete y da like al vídeo para más contenido como este. Prepárate para sumergirte en una tierra de maravillas donde la arena y el tiempo han preservado una historia maravillosa de logros humanos. Así que abróchate el cinturón, porque estamos a punto de adentrarnos en el fascinante mundo del Antiguo Egipto. ¡Comencemos! Una de las primeras etapas fue el periodo predinástico, está situado antes de 3100 a.C. La civilización egipcia comenzó a formarse durante el periodo predinástico alrededor de 5000 a.C., a medida que las comunidades agrícolas se asentaban a lo largo del Valle del Nilo. Este periodo está marcado por la evolución de pequeñas aldeas en complejas sociedades agrícolas. Las primeras culturas eran las de Nagada y Buto. La cultura de Nagada, situada en el Alto Egipto, es conocida por sus avances en la cerámica y la metalurgia. Los asentamientos de Nagada desarrollaron una jerarquía social compleja y sistemas de comercio que abarcaban el intercambio de bienes con regiones circundantes. Los artefactos de Nagada incluyen cerámica pintada y herramientas de cobre, que indican un desarrollo temprano de la metalurgia. La cultura de Buto, situada en el Bajo Egipto, también conocida como la cultura Mahdi, se caracterizó por su contacto con el Levante, lo que influyó en su tecnología y prácticas culturales. Las conexiones comerciales de Buto facilitaron la importación de bienes y técnicas extranjeras, contribuyendo a la diversidad cultural de la región. Durante este periodo, la agricultura floreció gracias a la fertilidad del suelo proporcionada por las inundaciones del Nilo. La agricultura permitió el crecimiento de la población y la creación de excedentes, lo que a su vez impulsó el desarrollo de especializaciones laborales y estructuras sociales más complejas. Las interacciones entre estas culturas predinásticas llevaron a la competencia y, finalmente, a la consolidación política que precedió a la unificación de Egipto. Esta interacción fue crucial para el surgimiento de un Estado unificado bajo un solo gobernante. La unificación de Egipto, situada aproximadamente 3100 a.C. La unificación del Alto y Bajo Egipto es uno de los eventos más significativos de la historia egipcia, tradicionalmente atribuido al rey Menes, también conocido como Narmer. La unificación de Egipto se representa simbólicamente en la paleta de Narmer, un artefacto que muestra al rey Narmer usando las coronas del Alto y Bajo Egipto, simbolizando su dominio sobre ambas regiones. Esta paleta es una de las primeras representaciones del poder faraónico. Narmer es considerado el fundador de la primera dinastía de Egipto, marcando el inicio del periodo dinástico. Este evento estableció la tradición del faraón como un gobernante divino, que actuaría como intermediario entre los dioses y el pueblo. La unificación de Egipto no solo marcó el comienzo del Estado egipcio, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una cultura cohesiva y una administración centralizada que perduraría durante milenios. El Imperio Antiguo, situado 2686 a 2181 a.C. El Imperio Antiguo es conocido como la Era de las Pirámides debido a las monumentales construcciones realizadas durante esta época. Este periodo fue una era de prosperidad y estabilidad, caracterizada por una centralización del poder en manos del faraón. Durante la tercera dinastía, el faraón Djoser encargó la construcción de la pirámide escalonada en Saqqara, diseñada por el arquitecto Imhotep.
Esta estructura marcó el comienzo de la era de las grandes construcciones en piedra y es considerada la primera pirámide de Egipto. La cuarta dinastía vio la construcción de las pirámides más famosas, incluida la Gran Pirámide de Giza, encargada por el faraón Keops. Las pirámides sirvieron no solo como tumbas, sino también como símbolos de poder y medios para asegurar la inmortalidad del faraón. El faraón era considerado un dios viviente, y su autoridad era absoluta. La administración del Estado se centralizó bajo su control, con una burocracia bien desarrollada que supervisaba la construcción, la agricultura y la justicia. La religión jugaba un papel central en la vida del antiguo Egipto, y la construcción de templos y monumentos religiosos era una expresión del poder del faraón y su conexión con los dioses. Las creencias sobre la vida después de la muerte influyeron en la sociedad, promoviendo prácticas funerarias elaboradas. El primer periodo intermedio se situó entre 2181 a 2055 a.C., fue una época de fragmentación política y descentralización tras el colapso del Imperio Antiguo. Se cree que cambios climáticos provocaron una disminución en las inundaciones del Nilo, lo que afectó negativamente a la agricultura y condujo a hambrunas. La autoridad del faraón se debilitó, y los nomarcas, gobernadores provinciales, comenzaron a ejercer más poder en sus regiones, desafiando el control central. La falta de un liderazgo central fuerte resultó en luchas de poder entre los nomarcas, lo que llevó a un periodo de conflicto y caos político. Sin embargo, durante este tiempo también se produjo un florecimiento cultural, con la creación de literatura que reflejaba las dificultades del periodo. El Imperio Medio, situado entre 2055 a 1650 a.C., comenzó con la reunificación de Egipto bajo el faraón Mentuhotep II, quien restableció el control central desde su capital en Tebas. Los faraones del Imperio Medio fortalecieron la autoridad central y restauraron la estabilidad política. Reformas administrativas mejoraron la eficiencia del gobierno, con un énfasis en el control estatal sobre las tierras y la agricultura. Este periodo es considerado una edad de oro para la literatura, el arte y la arquitectura egipcia. Se llevaron a cabo ambiciosos proyectos de construcción, incluida la expansión del templo de Karnak y la creación de sofisticadas tumbas para la élite. Egipto expandió su influencia hacia el sur, controlando Nubia y sus ricos recursos minerales, especialmente el oro. Este control aseguró rutas comerciales vitales y la estabilidad económica del imperio. El comercio con el cercano Oriente y otras regiones floreció, trayendo riquezas y nuevas ideas a Egipto. Los faraones del Imperio Medio fomentaron intercambios diplomáticos y culturales con sus vecinos. El segundo periodo intermedio se situó entre 1600 a 1550 a.C., se caracteriza por la invasión y ocupación de Egipto por los Hicsos, un pueblo de origen asiático que introdujo nuevas tecnologías militares. Los Hicsos introdujeron el carro de guerra y el arco compuesto, lo que les dio una ventaja militar significativa sobre los egipcios. Establecieron su capital en Avaris, en el delta del Nilo, y gobernaron gran parte de Egipto durante más de un siglo. Aunque los Hicsos adoptaron elementos de la cultura egipcia, su dominio fue visto como una ocupación extranjera. Sin embargo, su presencia también facilitó el intercambio cultural y tecnológico entre Egipto y Asia. Los gobernantes de Tebas, una ciudad del sur de Egipto, lideraron la resistencia contra los Hicsos. Finalmente, bajo el liderazgo de Kamose y Amose I, lograron expulsar a los invasores y reunificar Egipto, marcando el comienzo del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo se situó alrededor de 1550 a 1070 a.C. Fue una época dorada en la que Egipto alcanzó su máximo poder territorial y cultural. Los faraones de este periodo expandieron las fronteras de Egipto mediante campañas militares exitosas y realizaron grandes proyectos arquitectónicos. A menudo considerado el Napoleón de Egipto, Tutmosis III llevó a cabo 17 campañas militares exitosas, expandiendo el imperio hasta Siria y Nubia. Su liderazgo militar aseguró la hegemonía egipcia en el cercano Oriente. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande,
Gobernó durante 66 años y es recordado por su victoria en la batalla de Cadés contra los hititas, que concluyó con uno de los primeros tratados de paz de la historia. Bajo su reinado, Egipto alcanzó una estabilidad y prosperidad sin precedentes. Durante el reinado de Akenatón, se produjo una notable revolución religiosa. Akenatón promovió el culto al dios solar Atón como el único dios verdadero, en un intento de establecer el monoteísmo. Las representaciones de Akenatón y su familia muestran escenas íntimas y personales, un cambio significativo en la iconografía real. Ramsés II emprendió un ambicioso programa de construcción que incluyó templos como Abu Simbel y el Ramesseum. Estos monumentos no solo glorificaron a los dioses, sino que también sirvieron para demostrar el poder del faraón. El reinado de Ramsés II, entre 1279 a 1213 a.C. Ramsés II es uno de los faraones más icónicos de la historia egipcia, conocido por su largo reinado, su prolífica descendencia y sus ambiciosos proyectos de construcción. Enfrentado a los hititas en la batalla de Cadés, Ramsés II logró mantener el control sobre la región, demostrando su habilidad como estratega militar. El tratado de paz que siguió estableció una alianza que duraría generaciones. Ramsés II también es conocido por su habilidad diplomática, estableciendo relaciones con otras potencias del momento a través de tratados y alianzas matrimoniales. Ramsés II mandó esculpir 2 templos en Abu Simbel, dedicados a los dioses y a sí mismo. Estas colosales estatuas están alineadas de tal manera que la luz del sol ilumina el interior del templo en días específicos del año. En Tebas, construyó el Ramesseum, un complejo funerario que incluía templos, almacenes y talleres. El Ramesseum refleja el poder y la influencia de Ramsés II y es un testimonio de su legado arquitectónico. El tercer periodo intermedio tiene lugar entre 1070 a 664 a.C., fue una época de fragmentación política e inestabilidad, marcada por la descentralización del poder y la invasión de pueblos extranjeros. El poder central se debilitó, y Egipto fue gobernado por varias dinastías concurrentes, incluidas las dinastías libias y nubias. La pérdida de control centralizado permitió que líderes regionales ganaran influencia y poder. Los libios establecieron su propio reino en el delta del Nilo, mientras que los nubios del reino de Cus expandieron su influencia hacia el norte, llegando a gobernar como la dinastía 25ª de Egipto. Durante este periodo, Egipto sufrió invasiones por parte de los asirios, quienes lograron capturar Menfis y Tebas, contribuyendo aún más a la inestabilidad. A pesar de la inestabilidad política, este periodo vio un renacimiento en el arte y la arquitectura. Los templos y tumbas siguieron siendo decorados con intrincados relieves y pinturas que reflejaban la continuidad de las tradiciones artísticas. El periodo tardío surgió entre 664 a 332 a.C., fue una era de revitalización bajo la dinastía saíta, pero también estuvo marcada por la amenaza constante de invasiones extranjeras. Bajo la dinastía saíta, Egipto experimentó un renacimiento cultural. Los gobernantes saítas promovieron las tradiciones egipcias y realizaron esfuerzos por restaurar monumentos antiguos y fomentar el arte clásico egipcio. La ciudad de Sais se convirtió en un centro de poder político y cultural. Los saítas realizaron reformas administrativas que mejoraron la eficiencia del gobierno. En 525 a.C., Cambises II de Persia conquistó Egipto, incorporándolo al vasto imperio aqueménida. Bajo el dominio persa, Egipto fue gobernado por sátrapas que actuaban como gobernadores regionales. A pesar de la ocupación persa, los egipcios mantuvieron sus tradiciones culturales y religiosas. Hubo intentos de rebelión para recuperar la independencia, pero la dominación persa persistió hasta la llegada de Alejandro Magno. En 332 a.C., Alejandro Magno, el rey de Macedonia, conquistó Egipto durante su campaña contra el imperio persa. Alejandro fue recibido como un liberador por los egipcios, quienes estaban descontentos con el dominio persa. Fue coronado faraón en Menfis y adoptó las tradiciones egipcias para ganar legitimidad.
Alejandro fundó la ciudad de Alejandría en la costa mediterránea, que rápidamente se convirtió en un importante centro de comercio, cultura y aprendizaje. Alejandría albergó la famosa Biblioteca de Alejandría, un centro de conocimiento en el mundo antiguo. La llegada de Alejandro Magno marcó el inicio del período helenístico en Egipto, caracterizado por un sincretismo cultural que combinó elementos griegos y egipcios. La arquitectura, la religión y el arte reflejaron esta mezcla de culturas. Tras la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron sus conquistas. Ptolomeo, uno de sus generales, tomó el control de Egipto y estableció la dinastía ptolemaica. El período ptolemaico, surgió entre 332 a 30 a.C., fue una época de gobierno helenístico en Egipto, donde los ptolomeos mantuvieron las tradiciones faraónicas mientras introducían elementos de la cultura griega. Fundada por Ptolomeo I. Sóter, la dinastía ptolemaica gobernó Egipto durante casi 3 siglos. Los ptolomeos adoptaron las prácticas egipcias, presentándose como faraones y participando en las ceremonias religiosas egipcias. Alejandría continuó siendo un centro de cultura y aprendizaje, atrayendo a académicos y filósofos de todo el mundo mediterráneo. La ciudad albergó instituciones como el Museo y la Biblioteca de Alejandría, que desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento antiguo. Cleopatra VII, la reina legendaria, es una de las figuras más conocidas de la historia egipcia debido a su astucia política, carisma y habilidades diplomáticas. Fue la última gobernante de la dinastía ptolemaica. Buscó aliarse con Roma para mantener la independencia de Egipto, estableciendo relaciones personales y políticas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Su relación con Julio César fortaleció su posición en el trono, y tras su asesinato, Cleopatra se alió con Marco Antonio. Sin embargo, esta alianza culminó en la derrota en la batalla de Actium en 31 a.C., frente a las fuerzas de Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto. Después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, Egipto fue anexado por Roma en el año 30 a.C. Cleopatra optó por quitarse la vida, lo que marcó el final del período ptolemaico y la independencia egipcia, iniciando el período romano. Egipto romano surgió entre 30 a.C. a 395 después de Cristo. Con la anexión por Roma, Egipto se convirtió en una provincia del vasto Imperio Romano, lo que cambió profundamente su administración y cultura. Egipto fue gobernado por prefectos romanos que reportaban directamente al emperador. La administración romana mejoró las infraestructuras y la producción agrícola, especialmente del trigo, convirtiendo a Egipto en una de las principales fuentes de alimento para Roma. Cultura y sociedad. La influencia romana se hizo evidente en la arquitectura y la vida urbana. Alejandría siguió siendo un centro cultural, científico y comercial. La ciudad continuó atrayendo a filósofos, científicos y estudiosos, manteniendo su prestigio como uno de los faros del conocimiento en el mundo antiguo. Durante el dominio romano, las creencias religiosas egipcias tradicionales coexistieron con el panteón romano y las religiones emergentes. Isis, una de las diosas más veneradas de Egipto, fue adoptada en el mundo romano y adorada en todo el imperio. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, Egipto se convirtió en uno de los centros del cristianismo primitivo. Alejandría fue una de las primeras ciudades en adoptar el cristianismo, influyendo en el desarrollo teológico de la religión y dando lugar a figuras clave como Orígenes y Atanasio. Egipto bizantino surgió entre 395 a 641 después de Cristo. Cuando el Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente, Egipto quedó bajo el control del Imperio bizantino, continuando su importancia como una región estratégica y productiva. Egipto continuó siendo una provincia vital del Imperio bizantino, con Alejandría como su principal puerto. La administración bizantina mantuvo la estructura burocrática y mejoró las defensas para proteger el territorio de invasiones. Egipto siguió siendo un importante productor de grano y otros recursos agrícolas,
desempeñando un papel crucial en el suministro de alimentos a Constantinopla y otras partes del imperio. Durante este periodo, el cristianismo copto se consolidó como la principal fe de Egipto. La Iglesia copta desarrolló una identidad religiosa y cultural distinta, separándose en varios aspectos teológicos y litúrgicos de la Iglesia bizantina dominante. La región experimentó tensiones religiosas y persecuciones debido a las diferencias teológicas entre los coptos egipcios y el cristianismo oficial bizantino, especialmente en torno a la controversia monofisita. La conquista musulmana se situó en 641 después de Cristo. La conquista musulmana de Egipto marcó el fin del dominio bizantino y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Egipto, con la llegada del Islam. El general musulmán Aemar ibn Alas lideró la invasión árabe de Egipto en el año 641 después de Cristo. La campaña fue rápida y culminó con la captura de Alejandría, facilitada por el descontento entre la población copta hacia el gobierno bizantino. Egipto fue integrado en el califato Rasidun, y más tarde en el califato Omeya y el califato Abbasí. La nueva administración introdujo el Islam como la religión predominante, aunque la población cristiana copta siguió siendo significativa. A lo largo de los milenios, la civilización egipcia ha dejado un legado duradero que continúa fascinando al mundo actual. Las pirámides, templos y estatuas colosales siguen siendo un testimonio de las habilidades arquitectónicas y de ingeniería de los antiguos egipcios. Monumentos como las pirámides de Giza y el templo de Karnak continúan atrayendo a turistas y arqueólogos de todo el mundo. El arte egipcio, con su estilo distintivo y simbolismo, sigue siendo una influencia en el arte moderno. La escritura jeroglífica, aunque descifrada en el siglo XIX, ofrece una rica fuente de conocimiento sobre la historia y la cultura egipcia. La mitología egipcia ha influido en otras culturas a través de relatos sobre dioses y héroes. Muchas de las historias y símbolos del antiguo Egipto han perdurado a través de sus adopciones y adaptaciones por otras religiones y mitologías. La Iglesia copta sigue siendo una de las comunidades cristianas más antiguas y resistentes, conservando muchas de las tradiciones religiosas que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo. La civilización egipcia, a lo largo de su historia, interactuó con diversas culturas del Mediterráneo, África y Asia, influyendo en el desarrollo de civilizaciones posteriores. Así concluimos nuestro fascinante viaje a través del tiempo, explorando los misterios y maravillas de la civilización egipcia. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido tanto como nosotros y que hayas descubierto algo nuevo sobre una de las culturas más impresionantes de la humanidad. El antiguo Egipto no solo nos ha dejado monumentos y arte, sino también lecciones de innovación y resiliencia que continúan inspirando al mundo moderno. Su legado es un recordatorio de lo que somos capaces de lograr y de la importancia de preservar nuestra historia para las generaciones futuras. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios sobre la historia y los misterios de nuestro mundo. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué parte de la historia egipcia te sorprendió más o que te gustaría explorar en futuros vídeos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y hasta la próxima en Crónicas del Pasado. Nos vemos pronto.